para que tú nos ministres, Señor, para que a través del poder de tu palabra, Señor, tú obres, tú cambies, transformes, libertes, Señor, rompa y destruyas y desbarates toda obra del diablo, Padre. Glorifícate en esta noche, Señor, a través del poder de tu palabra y la meditación de tu Santo Espíritu, Señor, cambiando, libertando, transformando para la gloria de tu nombre. Te damos gracias, Señor. Amén y amén. Y a nombre de Cristo damos gloria a Dios, hermano. Pueden tomar asiento alabando y glorificando al Señor. Estamos considerando la Biblia, la palabra de Dios, en el libro de Primera de Juan, capítulo 5. Este gran hombre de Dios, que fue uno de los discípulos de nuestro Señor Jesucristo, él está hablando, hermano, acá, gloria a Dios, de las cosas que él había escrito a los cristianos, a la iglesia, gloria a Dios, en el nombre, dice, del Hijo de Dios, para que nosotros entendamos que tenemos vida eterna y para que nosotros creamos en el nombre del Hijo de Dios. Obviamente el ministerio de Juan era siempre resaltar, exaltar la persona de nuestro Señor Jesucristo y para que nosotros entendamos de que Él era Dios, hermano, ¿no? El propósito de las cartas, especialmente de Pedro, Pablo, Juan, gloria a Dios, que era doctrina, porque era enseñanza y estaba orientado a que la iglesia, todos los creyentes entendieran el plan de Dios y los propósitos de Dios en el sentido de que Jesucristo es Dios, bendito sea el Señor. Porque dice en el verso 13, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. La palabra Hijo de Dios, usted sabe que era un título, y era un título que apuntaba directamente a la divinidad de Cristo, porque nadie en ese momento podía autotitularse un hijo de Dios, ¿no? Nadie, ningún judío, porque eso era equivalente a decir soy Dios. Me acuerdo que en algún momento cuando Cristo está predicando, está enseñando y los fariseos empiezan a cuestionarlo y hay un intercambio de palabras y entonces él habla, él dice que él y el Padre son uno, él da a entender que él es el Hijo de Dios y entonces los fariseos dicen ya no tenemos más que preguntar, ya no tenemos que averiguar más, ya lo ha confesado, con eso tenemos. Él ha dicho que es Hijo de Dios y el escritor de la Biblia dice que al Señor, que el momento que Cristo dijo soy Hijo de Dios, se estaba haciendo igual a Dios. Alabado sea el Señor. Claro, Jesucristo es el Hijo de Dios porque Él es el unigénito del Padre, o sea, Él tiene la misma esencia, la misma naturaleza del Padre, bendito sea el Señor. Hay todo un debate y hay toda una serie de libros, doctrinas que se daba sobre lo que era la homousia, ¿no? Lo que en griego la sustancia, la naturaleza de Dios. O sea, algunos decían en qué forma el Hijo venía a ser parte de la naturaleza de Dios, en qué porcentaje. Uno no puede ponerse a hacer esos ejercicios mentales porque es ir contra la palabra, no tiene sentido, hermano, no. La palabra sí dice, gloria a Dios, que el Hijo es de la misma sustancia del Padre, o sea, es de la misma naturaleza del Padre, en otras palabras, y eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Quiero que vayamos a Colosenses, hermano, que esto es importante, antes que se me pase, gloria a Dios. Ahí hubo un debate tremendo porque el libro de Colosenses, gloria al Señor, es un libro que apunta precisamente a eso, gloria al Señor. El libro de Colosenses es un libro que fue escrito para contrarrestar, bendito sea el Señor, una cantidad de herejías que se estaban dando dentro de la iglesia en Colosas. Era una especie de sincretismo, o sea, sincretismo es una mezcla, ¿no? Que pretendía mezclar o amalgamar lo que era las leyes del judaísmo, del legalismo judío, ¿no? Junto con la filosofía griega y el misticismo oriental, o sea, era una mezcla de, gloria a Dios, de la filosofía griega y el misticismo, que era
por decir, esas corrientes esotéricas, la filosofía, el cristianismo, y eso había entrado porque los de Colosas eran personas que habían sido formadas con esa mentalidad filosófica, mística, bendito sea el Señor. Nosotros hemos sido sacados de diferentes condiciones y venimos de diferentes vidas, hermano, ¿no? O sea, digo, algunos han vivido una vida de droga, otros han vivido una vida de alcohol, otros no estaban ni en la droga ni en el alcohol, pero eran ateos, otros eran violentos, gloria a Dios, otros eran espiritistas, otros eran brujos, y los de Colosas, como en ese lugar se había desarrollado bastante la filosofía y había corrido bastante y era muy fuerte la influencia filosófica, ellos eran obligados y estaban formados para pensar así. Todo lo interpretaban a través de la filosofía que ellos habían aprendido. Alabado sea el Señor. Y al mismo tiempo, hermano, también el misticismo oriental, con sus dioses, con toda sus cantidad de divinidades griegas, que era cantidad de divinidades griegas, bendito sea el Señor, todo eso había influido, y los que se habían convertido, lo que hacían era añadir el cristianismo a todo eso, o al cristianismo le añadían esas cosas. Ustedes saben por la palabra de Dios que el cristianismo no puede mezclarse con la filosofía, porque si usted mezcla el cristianismo con la filosofía, eso se llama humanismo, y el humanismo va contra Dios. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Me dirá usted, hermano. La diferencia es esta, que mientras el cristianismo es una verdad, el cristianismo es el evangelio. El evangelio es la predicación de la palabra. Dentro de la predicación de la palabra hay una serie de bases, cimientos, verdades. Eso es lo que forma el cristianismo. Las verdades, el cimiento, son una respuesta de parte de Dios a todas las interrogantes de los seres humanos. Por ejemplo, una pregunta que todos nos hemos hecho: ¿de dónde venimos? Entonces, si usted se hace esa pregunta, el cristianismo tiene una respuesta. Y la respuesta dice: ¿de dónde venimos? Bueno, vamos al libro de Génesis, y en Génesis dice, gloria a Dios, el orden de la creación, y dice que Dios creó a un hombre llamado Adán, y luego creó a una mujer llamada Eva, y luego viene toda la descendencia. Entonces, ahí está a esa pregunta hay una respuesta contundente. Todo creyente sabe eso. Ahora, pero si usted se va y le pregunta a los filósofos, dentro de la filosofía están los evolucionistas, están hay diferentes escuelas filosóficas, hermano, y cada escuela filosófica le va a dar su punto de vista. O sea, lo que ellos piensan es cómo es que vino el hombre. Algunos dirán: el hombre viene de una explosión, el hombre viene de la nada, el hombre apareció, y tantas interpretaciones que hay, ¿no? Y son corrientes filosóficas, bendito sea el Señor. Entonces, si usted pregunta ¿a dónde vamos a pasar la eternidad? ¿Qué va a ser del hombre? La filosofía tiene sus respuestas vagas, tiene miles de respuestas, pero la Biblia tiene una sola respuesta, y la Biblia tiene respuestas contundentes. Esa es la diferencia. Eso se llama una cosmovisión. O sea, eso se llama interpretar todo lo que sucede, todo lo que está a mi alrededor, conforme lo que dice la palabra de Dios. Nosotros como cristianos hacemos eso, hermano. Todo lo que está a nuestro alrededor, las cosas que nos acontecen, lo que sucede, nosotros buscamos una respuesta y la encontramos. Gracias a Dios, la Biblia tiene la respuesta. Pero si usted no tuviera la Biblia, si usted no fuera cristiano, el mundo le daría una respuesta. Los filósofos le darían una respuesta.
Y cuando las personas no conocen a Dios, vienen con un montón de ideas. Algunos hablan inclusive de la reencarnación. Es una corriente, es algo que muchas personas que tienen, hermano, tienen títulos, son muy profesionales. Ellos creen de que uno se puede ir reencarnando, ¿no? Que uno vive en este tiempo y luego muere y luego va a reencarnarse su espíritu en otro cuerpo y luego hay un montón de vidas y usted pasa la vida reencarnándose. Eso es antibíblico, eso va contra la palabra de Dios. Eso, ellos pueden pensar en esas cosas, pueden tener sus libros y pueden tener sus pensadores, pero nosotros decimos eso es falso. Eso es antibíblico, yo no lo puedo aceptar, porque la Biblia nos enseña que solamente hubo una sola encarnación. Bendito sea el Señor. Mire, hermano, cuando nosotros hablamos de la posesión demoníaca, no es una encarnación. ¿Cómo es una posesión demoníaca? Una posesión demoníaca es cuando los espíritus inmundos que no tienen cuerpo, que andan por los aires, que andan en lugares secos, que andan buscando a dónde reposar. Y la Biblia habla de eso y Cristo habló de los espíritus inmundos. Cuando los espíritus inmundos habitan en una persona, como el endemoniado gadareno, que tenía una legión, que tenía más de 1000 demonios dentro de él. Y los demonios no ocupan espacio. Gloria al Señor. Pero eso no era una encarnación. Eso era una posesión. Eso era una influencia. Eran los demonios que se meten en las personas y logran influir en su mente, logran influir en sus decisiones, le afectan su organismo, pero no es una encarnación. Alabado sea el Señor. La Biblia habla del espíritu del anticristo y la Biblia habla de la falsa profecía. Durante miles de años han habido falsos profetas bajo el espíritu de falsa profecía, el demonio de falsa profecía. Pero eso no es una encarnación. Bendito sea el Señor. Luego, si usted se va a la palabra de Dios y cuando la Biblia habla de Elías, que fue un gran profeta, un instrumento de Dios, pero luego dice en el Nuevo Testamento que Juan el Bautista venía y predicaba con el espíritu de Elías, o sea, como que venía con ese ímpetu. Algunos han querido decir, no, pero entonces era Elías que se reencarnó en Juan el Bautista. Eso no es bíblico, eso no es cierto. Bendito sea el Señor. Lo que interpretamos por la palabra, por eso la palabra hay que interpretarla, hay que entenderla, hermano. Nosotros entendemos que no es que vino el espíritu de Elías, se metió en Juan el Bautista. Eso no es así. Lo que está queriendo decir la Biblia es que el ministerio de Elías fue similar al de Juan el Bautista, o el de Juan el Bautista fue similar al de Elías, que era un ministerio de juicio, que era un ministerio que daba duro contra el pecado, especialmente contra Israel, hermano. Alabado sea el Señor. Él era aquel Elías que había de venir, pero no es que era Elías que se había encarnado. La gente pensaba eso, gloria a Dios, pero no era, porque no hay en toda la historia de la humanidad, solamente se ha dado un caso de encarnación. Cuando la Biblia habla en el Nuevo Testamento, en el libro de Apocalipsis, en la gran tribulación, habla de dos personajes. La Biblia menciona la bestia, el anticristo y el falso profeta. O sea, son dos personajes. La bestia y el anticristo es un solo nombre o dos nombres para un personaje. Pero no es una encarnación, no es que el demonio se mete en el vientre de una mujer y nace el anticristo. No es así, hermano. Tampoco sucede así con el falso profeta. Es que nace un hombre, va a nacer un hombre. Tal vez ya nació ese hombre. El anticristo, o en quien se va o va a poseer el demonio, el espíritu del anticristo, va a poseer absolutamente y totalmente a ese personaje que va a ser llamado
el anticristo. Y luego otro demonio, que es el espíritu de falsa profecía, que va a poseer el cuerpo de otro hombre, que va a ser el falso profeta del libro del Apocalipsis, que van a ejercer señales milagrosas, que van a dar mensajes, que van a engañar a la gente, que van a hacer prodigios y milagros por obra de Satanás, que el Señor lo reprenda, pero no es una encarnación. Entonces, ¿qué es una encarnación? Una encarnación es lo que pasó con nuestro Señor Jesucristo. Primera de Juan capítulo 1, gloria a Dios, es bien claro. ¿Lo tienen, hermano? Dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Fíjese lo que nos está enseñando la Biblia. Esto es importante, hermano. Yo cuando leí esto, para mí fue muy importante, porque nos da evidencia y nos da datos de lo que sucedió con la encarnación del Verbo. Esto sí es una encarnación. O sea, que el Verbo se hizo carne. Gloria a Dios. Tomó cuerpo. Maravilloso. No, aquí no hay pregunta, hermana. Estamos predicando. Gloria al Señor. Disculpe. En la Academia Bíblica le van a responder la pregunta. Dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios. Y el Verbo era, fíjese, era en el principio el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Era en el principio con Dios. Pero dice que ese Verbo hizo todas las cosas. Y sin él, sin la operación del Verbo, la obra del Verbo, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Ahora, gloria a Dios, en el verso 14, maravilloso el nombre de Jesús, dice la palabra de Dios, aquel verbo fue hecho carne. Eso es a lo que nosotros le podemos llamar una encarnación, hermano. Entonces, resumiendo, solamente ha habido un caso de encarnación, porque, gloria a Dios, lo demás no se ha dado en ningún otro caso, hermano, que alguien que tiene naturaleza divina asume la naturaleza humana. No se ha vuelto a dar más. Alabado sea el Señor. Entonces, eso es importante. El otro dato lo tenemos aquí en Colosenses, gloria a Dios, porque aquí estamos estudiando la palabra de Dios. En el libro de Colosenses, como yo le dije, que este libro, hermano, es un libro escrito para contrarrestar todas esas prácticas, ¿no? Por ejemplo, había la adoración a los ángeles, la práctica del ascetismo. ¿Cuál era la práctica del ascetismo? Que ellos la tenían como algo en muy alta estima. El asceta era una persona que maltrataba su cuerpo, que se sometía pues a castigos, que se infligía, o sea, golpeaba su cuerpo, usaba ropa que era totalmente, que era ropa que le dañaba el cuerpo, que le hería el cuerpo, y así vivían. Ese era un asceta, gloria a Dios. Se levantaba de muy temprano en la mañana y maltrataba su cuerpo, o sea, se exponía al frío, se exponía al calor, se exponía a que su cuerpo fuera maltratado. ¿Por qué? ¿Cuál es la ideología? ¿Cuál es la base para el ascetismo? La base para el ascetismo es de que la naturaleza humana del cuerpo es malo, que eso viene de la dicotomía. O sea, cuando hablo de dicotomía, hablo de que los colosenses, tanto los filipenses, en todas esas ciudades, los griegos, ellos pensaban de que lo espiritual era bueno y lo material era malo. Entonces había que maltratar lo material, había que tratar de eliminar, gloria al Señor. Y eso lo llevó a ellos a la corriente del ascetismo. Ahora, la Biblia nos enseña, en la palabra nosotros sabemos, hermano,
que por qué, por ejemplo, nosotros no podemos dañar nuestro cuerpo, que por qué no podemos nosotros hacernos cortes, que por qué nosotros no podemos hacernos heridas en nuestro cuerpo, perjudicar nuestro cuerpo, porque la Biblia dice que el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Gloria a Dios. O sea, según la filosofía, según estas corrientes, todo lo físico era malo, era perverso, y lo espiritual era bueno. Entonces lo físico había que aplastarlo, había que castigarlo, pero Dios dice no, porque todo lo que Dios ha hecho es bueno, hermano. Este cuerpo Dios lo hizo perfecto, pero el pecado, cuando se mete el pecado en la creación, es lo que distorsiona todo. El pecado es lo que hace que todas las cosas cambien. Bendito sea el Señor. Y al entrar el pecado, gloria a Dios, la naturaleza se vuelve agresiva. Y entonces las cosas empiezan a suceder. Y ya este cuerpo, que es una bendición, que Dios lo hizo así. Gloria a Dios, este cuerpo en su naturaleza pecaminosa nos quiere arrastrar a cosas malas, porque precisamente el hombre ha dado lugar a eso. Bendito sea el Señor. Por eso el apóstol Pablo también, mire, hablando más o menos en el sentido de ello, pero bien orientado, porque el apóstol Pablo era un hombre de Dios, lleno del Espíritu de Dios. Y cuando le habla a estas iglesias, hermano, él dice, dice, maltrato mi cuerpo. No sea que habiendo yo sido heraldo, habiendo yo sido el anunciador, el vocero, el predicador, el ejemplo, el que traía, era el instrumento que Dios usaba para traerles el mensaje de Dios. El heraldo era el representante del rey. Cuando un heraldo llegaba a una ciudad, todos iban tras el heraldo porque decían, es un anuncio del rey, es un edicto, ¿qué pasará? ¿Qué es lo que va a anunciar? Y el apóstol Pablo usa ese término, el heraldo, y dice, nosotros somos heraldos de Cristo. Traemos noticias del reino de los cielos. Y Pablo dice, no sea que habiendo sido yo heraldo para muchos del anunciador, el que traía la noticia fresca del cielo, yo mismo venga a ser eliminado. Ahora, mire, pero Pablo dice, obviamente, yo maltrato mi cuerpo. No es que Pablo, hermano, se flagelaba. No es que Pablo dormía en un lugar donde habían, por decir, vidrio molido. Nada de eso, hermano. Pablo está hablando de que maltrata su cuerpo en ayunos, maltrata su cuerpo en vigilias, maltrata su cuerpo predicando el evangelio. Gloria al Señor. Nosotros, para venir al culto hoy día, ustedes y yo, gloria a Dios, trabajamos. Usted trabaja secularmente, trabaja en su negocio, atiende su casa, atiende sus hijos, limpia, barre, plancha, cocina. Es un trabajo, hermano. Y luego, gloria a Dios, llega un momento en que son las 4, 5, 6 de la tarde, viene sueño. No, a veces en este tiempo en que está entrando como la primavera, gloria a Dios, entra como que el cuerpo se refresca y nos da una gana de dormir. Quisiéramos irnos a dormir, a descansar, gloria a Dios, pero nosotros decimos, no puedo irme a dormir, tengo que ir al culto, tengo que estar en la casa de Dios. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? En ese sentido, maltratamos nuestro cuerpo. En ese sentido, hermano. Sea que estemos en un ayuno, en una vigilia. Eso es lo que dice Pablo. Pablo dice que él tenía que cuidarse y tenía que estar en esos ejercicios espirituales para que él, gloria a Dios, se mantuviera en guardia, fuerte. Alabado sea el Señor. Entonces nosotros no pensamos que el cuerpo es malo, hermano. Cuidamos nuestro cuerpo, pero no le podemos dar rienda suelta a todo lo que el cuerpo quiere. Entonces, ¿cómo es que frenamos los deseos de la carne, los apetitos de la carne, como dice la Biblia? A través del ayuno,
de la oración, de la lectura de la palabra. Nosotros buscamos a Dios, nos humillamos delante de Dios y entonces todos esos deseos de la carne se amortiguan, ¿no? Amortiguamos los apetitos, los deseos de la carne. Y seguimos victoriosos, bendito sea el Señor. Sin embargo, para los colosenses eso no era así, ¿no? Ellos decían, el cuerpo hay que maltratarlo. Y llegaban a extremos que era algo que era antibíblico y obviamente demoníaco, hermano, ¿no? Porque que usted se mande flagelar, que usted haga algo para maltratar su cuerpo por voluntad propia, eso no es algo espiritual, eso se llama masoquismo. Eso Dios lo condena, porque la Biblia dice que este cuerpo no debemos maltratarlo, hay que cuidar nuestro cuerpo. Con este cuerpo usted alaba a Dios, hermano. Con este cuerpo usted ora. Con este cuerpo usted atiende a sus hijos, atiende a su esposo, su esposa. Con este cuerpo usted hace muchas cosas, bendito sea el Señor. Obviamente hay que hacer siempre las cosas que agradan a Dios, porque usted con este cuerpo puede robar, puede matar, puede hacer muchas cosas malas también. Pero si somos guiados por el Espíritu de Dios, vamos a hacer las cosas correctas. Maravilloso el Señor. Lo cierto, hermano, es que aquí, gloria al Señor, hay algunas cosas que se tenía que corregir, que Pablo tenía bajo el poder del Espíritu Santo, gloria a Dios, combatir el ascetismo, porque nosotros nunca podemos llegar a esa condición de ascetismo, que es lo que deriva en lo que hacen los monjes, por ejemplo, ¿no? Ir a un monasterio. Nosotros pensamos que eso es contra la Biblia, hermano. Eso no cabe dentro de un cristianismo, una vida cristiana. Maravilloso el Señor. Era una herejía. Entonces había también, gloria al Señor, otros puntos que eran importantes, que la adoración a los ángeles. También en la iglesia de Corintios, los hermanos de Corinto, ellos habían arrastrado eso. Y cuando se hablaba de los ángeles, todo lo espiritual, ellos lo adoraban. Pero no era porque ellos eran idólatras, sino porque ellos decían, si es espiritual es de Dios, hay que adorarlo. Entonces Pablo dice, no, solamente se adora a Dios. No se puede adorar a los ángeles, hermano. Porque cuando los ángeles se manifestaron a Josué, a Zorobabel, a grandes hombres de Dios, los hombres de Dios se postraron y quisieron adorarlo, y los ángeles dijeron, no hagas eso, adora a Dios, porque yo soy consiervo tuyo, bendito sea el Señor, maravilloso el nombre de Jesús. Y gloria a Dios. Entonces, para eso, hermano, en el capítulo 1, en el verso número 15, este es el debate de los siglos. Que uno, cuando es cristiano y conoce la palabra, yo nunca me hice problema con esto. Obviamente yo sé que en los seminarios teológicos ellos se rompían la cabeza y todavía están con ese problema. Porque dice, Él es, dice, Cristo es la imagen. La palabra que se usa ahí es homousia, ¿no? La palabra es imagen o sustancia. Él es la sustancia del Dios invisible. Alabado sea el Señor. O sea, Él tiene de la misma naturaleza del Padre. Usted ni yo no lo tenemos. Usted y yo podemos parecer a nuestros padres, nuestros hijos se parecen a nosotros, pero en ese sentido de la sustancia, gloria a Dios, de la naturaleza, nosotros no tenemos la naturaleza de Dios, hermano. Nosotros somos hijos en adopción. Espiritualmente hablando, Dios nos llama hijos a nosotros. Alabado sea el Señor. En el sentido espiritual, por eso somos adoptados, hijos suyos. Y realmente vamos a ir al reino de los cielos. No vamos a la Jerusalén celestial. Vamos a disfrutar de toda la gloria del cielo. Pero no somos de la naturaleza del Padre. El único que es de la naturaleza del Padre es nuestro Señor Jesucristo. Acá dice, Él es la imagen.
del Dios invisible. O sea, el Dios invisible se ha hecho visible a través de Cristo. Lo podemos palpar, conocer. Dice, el primogénito de toda creación. Esa es otra palabra en la que los testigos de Jehová dicen esto. Ahí agarro los evangélicos, ahí los agarré, porque ese es el primogénito de toda la creación. Y la palabra primogénito se pudiera interpretar de dos maneras. Se podría interpretar como el primero que nació, o el primero en importancia o en la preeminencia. ¿Sabe usted lo que es la eminencia? Lo que es la importancia. Alabado sea el Señor. Gloria al nombre de Jesús. O sea, una cosa es que usted sea el primero y otra cosa es, por ejemplo, le voy a dar un caso. Cuando Isaac tuvo 2 hijos, ¿cuáles fueron los hijos de Isaac? Jacob y Esaú. ¿Quién era el primogénito? El primogénito era Esaú, hermano. ¿Qué pasa? Alabado sea el Señor. Eran gemelos, pero primero nació Esaú. Él era el que tenía el derecho a la primogenitura. Pero ¿quién obtuvo la primogenitura? Jacob. Porque Esaú se la vendió. ¿Entiende? Entonces, en ese sentido, era por preeminencia. O sea, podemos decir, Dios permitió que Jacob tuviera la primogenitura, aún habiendo nacido segundo, porque Esaú la despreció. Porque Jacob amaba a Dios con todo su corazón. Ahí se aplica la preeminencia. Ahora, en el sentido, Cristo es el primogénito, gloria a Dios, de toda la creación. Es que su cuerpo humano de Cristo, en importancia, dice, fue hecho más sublime que los cielos. Alabado sea el Señor. El cuerpo humano, porque Dios no es hecho, hermano, Dios siempre ha existido. Bendito sea el Señor. En el libro de Hebreos habla eso, creo que Hebreos 8:5, 9:5 habla, dice, hablando de la naturaleza humana de Cristo, dice, hecho más sublime que los cielos. Bendito sea el Señor. Entonces la palabra primogénito, yo siempre hago este ejercicio, hermano, gloria a Dios. Y yo le digo a las personas que quieren interpretar literalmente, dice la palabra primogénito, no, acá dice que es el primero que fue creado. Porque los testigos de Jehová dicen que Jesús no es Dios, que es un ángel. Al no ser Dios, fue creado. Ahí está, dicen, ahí está el texto que dice que Cristo fue creado porque es el primogénito de la creación. Ahora, miren, si eso fuera así, vamos más adelante. En el verso número 18, gloria a Dios. En el verso número 18 dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, hablando de Cristo. El que es el principio, dice, el que es el principio, pero vuelve a usar la palabra primogénito y dice, el primogénito de entre los muertos. Ahora, si yo aplico la primera palabra como que fue el primero creado, entonces tendría que aplicar aquí en el verso 18 que fue el primero que murió. Gloria a Dios. Cristo murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Pero murió, hermano, como 4000 años después, gloria a Dios, de la muerte de los primeros padres. Maravilloso el Señor. De Adán y Eva y de los otros. Él murió. Entonces Cristo no es el primero que murió. Pero dice la palabra de Dios acá en el verso que es el primogénito de entre los muertos para que en todo tenga la preeminencia. ¿Por qué? Porque la muerte de Cristo fue agradable delante de Dios.
Y de todas las primicias de los que murieron, Cristo es lo más agradable porque fue el sacrificio perfecto por nuestros pecados, hermano. Alabado sea el Señor. Gloria al nombre de Jesús. Ahora volvemos a Primera de Juan capítulo 5. Gloria a Dios. Primera de Juan capítulo 5. La palabra de Dios aquí nos dice en el verso, gloria a Dios, 16. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Y luego dice, hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Yo le diría a usted, ¿quién es el que puede seleccionar los pecados si es de muerte o no es de muerte? Dios es el que lo hace, hermano. Pero sí, Dios nos está dando luces para saber que hay pecados que nos quitan la comunión con Dios. Cuando habla pecado de muerte, es que cuando usted comete ese pecado, Dios rompe la comunión con usted. Ya no siente la presencia de Dios, se siente triste, se siente afligido, se siente abandonado, se siente desesperado. Que es lo que le pasó al rey David en el Salmo 51, que es un salmo terrible. Mire lo que expresa el rey David, bendito sea el Señor. Mire lo que dice acá, gloria al Señor, en el capítulo número 51. Después que David había pecado con Betsabé. Usted sabe que David no solamente cometió adulterio, David tenía varias mujeres. Pero a David se le ocurrió, le entró la concupiscencia, el deseo, la codicia. Ayer hablábamos de la codicia, de tener, aparte de las mujeres que tenía, porque él tenía varias mujeres, él no estaba solo, él estaba en el palacio real, él estaba en el momento, dice la palabra de Dios, en que los reyes salen a la guerra. David se quedó, no fue a la guerra. ¿Eso qué quiere decir? Que David todos los meses anteriores había estado descansando y durmiendo hasta la hora que le daba la gana, porque era en invierno. Y David no tenía problema, estaba relajado, estaba descansado, pero cuando tenía que ir a la guerra, no sé por qué se quedó. Él tenía que estar en la guerra. Alabado sea el Señor. Es como que yo soy pastor, hermano, y en vez de estar acá en la iglesia, estoy tomando café. En vez de estar en la iglesia en el culto, estoy haciendo otras cosas, conversando con otras personas, perdiendo el tiempo. No, cuando uno tiene que estar acá, esta es la guerra. Alabado sea el Señor. Es el lugar más seguro. David se quedó y no fue a la guerra. Y dice la Biblia que se paseaba en su palacio, que estaba muy alto, y vio en una de las casas a una mujer muy hermosa que era casada, que se llamaba Betsabé. Y la Biblia dice que David mandó traerla. David sabía que era casada, porque cuando David pregunta, le dice, sí, claro, fulanita, la que vive tal, ella es esposa. Su marido se llama Urías Eteo y en este momento su marido está en la guerra. O sea, David no respetó eso, hermano. David fue y dijo, tráiganmela, o la mandó traer. Eso fue un escándalo. Eso, gloria a Dios, eso trajo una mancha al reino de David. Y David era un hombre conforme al corazón de Dios. O sea, era un hombre que la gente veía a David y decía, ese es un hombre de Dios. Como cuando, hermano, la gente ve un pastor, las personas ven un pastor y dice, ese pastor es un hombre de Dios. Y si es un hombre de Dios, está cerca de Dios. La gente confía en los pastores. La gente confía en los líderes religiosos porque dicen que está cerca de Dios, es un hombre de Dios, es una mujer de Dios,
nunca me va a hacer daño, siempre me va a ayudar, siempre va a ser una bendición para mi vida. Y es bueno mantenernos así, hermano. Alabado sea el Señor. Pero cuando uno busca a Dios y cuando uno se vuelve un hombre de Dios, la gente nos conoce así. En el barrio, ese es un pastor, dice que es el pastor fulano de tal. Para nuestros vecinos, familiares, amigos, somos personas que estamos cerca de Dios. Y si usted está cerca de Dios, la gente dice, esa persona es como un ángel. Algunos llegan a decir eso. Esa persona es muy correcta. Esa persona es una persona honesta. Habla lo recto. Se comporta correctamente. No es injusto. No es mal hablado. No le pega a su mujer. No es un degenerado. No es adúltero. No es borracho. No es ladrón. No es drogadicto. No ve pornografía. Es una persona correcta. Porque la gente nos identifica a nosotros con Dios, hermano. Alabado sea el Señor. Yo me acuerdo que más o menos por el año 82, 83 salió un libro. Ese libro se llamaba En Nombre de Dios. Había habido un cambio de papas, del representante de la Iglesia Católica, pero el papa que entró duró poco tiempo. Y hubo una serie, hermano, de especulaciones. Se hablaba de una conspiración, en ese tiempo había un problema de la Iglesia Católica con su banco, el banco del Vaticano, y había habido un escándalo financiero con otro banco relacionado con el Banco del Vaticano. O sea, la gente hablaba que había problemas de dinero y todo eso, que no lo digo yo, es la historia, no estoy atacando. Pero en ese momento que entró un papa duró poco tiempo, murió de un ataque cardíaco. La gente decía lo han matado por el dinero. Y se publicó un libro. Me acuerdo que ese libro fue muy famoso y ese libro decía En Nombre de Dios. Siempre se me quedó grabado, ¿no? Porque lo que daban a entender es todas las cosas que la gente puede hacer en el nombre de Dios, utilizando el nombre de Dios, aprovechándose del nombre de Dios. Se puede mentir, se puede engañar, se puede robar. Gloria a Dios. Obviamente, hermano, quien está del lado de Dios nunca haría eso. Alabado sea el Señor. Ni permitiríamos eso, ni nos aprovecharíamos de la congregación como hay pastores que se han aprovechado en otros lugares, líderes, hermano, que le sacan un montón de dinero a la gente. Son unos sinvergüenzas. Gracias a Dios son pocos, no son muchos, no es la mayoría. La mayoría de las iglesias, gloria a Dios, los pastores están buscando a Dios, están peleando su batalla. Pero hay un grupito, hay un grupo de esas mega iglesias, esas iglesias que estafan, que engañan a la gente. Pero yo digo, allá ellos con Dios, hermano. Alabado sea el Señor. Pero ¿por qué me fui por ese lado? Porque la gente identificaba a David con Dios. David había compuesto muchos himnos para Dios. Cuando trajeron el arca, que la habían capturado los filisteos, cuando David mandó traer el arca, dice la palabra de Dios que David tuvo tanto gozo, hermano, que David se quitó sus ropas reales, no se quedó desnudo, obviamente. Es como que yo me quite el saco, ¿no? Y comenzó a danzar con el pueblo. Y comenzó a alabar a Dios, David. Gloria a Dios. Y la gente decía, David ama a Dios, Dios ama a David. Identificaba a David con Dios. Pero luego vemos a David cometiendo esta barbaridad, este adulterio, esta injusticia, porque acá hay un adulterio, injusticia, asesinato. Hay una cantidad de delitos. Si lo analizamos bajo el lente del derecho internacional, del derecho penal, acá hay delitos de conspiración, asociación ilícita para delinquir, hay traición, gloria a Dios. Vemos muchas cosas, hermano, que el rey David, el hombre conforme al corazón de Dios.
por un deseo carnal, por satisfacer un apetito sexual. Poder en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. ¿Cómo se puede derrumbar un ministerio? ¿Cómo se puede venir abajo, hermano, toda una vida de entrega a Dios por un apetito sexual? Gloria a Dios. Yo lo he enseñado varias veces, pero voy a citar los dos textos bíblicos. La Biblia nos enseña que esas cosas no vienen por las puras. O sea, no fue que le tocó un momento a David, un momento negro, y que David ya cayó. No, hermano. Eso fue la suma de varias desobediencias de David. Porque David ya venía fallando mucho tiempo antes. Porque la Biblia dice, la ley para los reyes, y David conocía la palabra, no tendrá para sí muchas mujeres, y David tuvo mujeres. David acumuló riquezas. Gloria a Dios. O sea, David hizo cosas que no tenía que hacer. Porque a veces quienes están en un estado de preeminencia, quienes están en un estado de autoridad, dice, yo puedo darme el lujo de hacer eso. O sea, yo puedo hacerlo porque yo soy pastor, soy supervisor, soy oficial, soy reverendo, cardenal, obispo. Yo puedo darme el lujo, yo lo puedo hacer. Y eso, ir contra la Biblia, nadie puede hacer eso, hermano. Alabado sea el Señor. Nadie puede ir contra la Biblia y le va a ir bien. Pero David se quedó, hizo lo que hizo, mandó traer a la mujer, le dijeron, es casada, no importa, tráiganla. Y luego durmió con ella, se acostó con ella, y todo el mundo lo supo, hermano. Alabado sea el Señor. Es más, mire, quiero darle un dato. En la cuestión de los reyes, por ejemplo, nosotros que vivimos en una sociedad occidental, nuestras casas son pequeñas, nosotros cuidamos la intimidad, ¿no? Y cuando nosotros nos bañamos y estamos, gloria a Dios, sin ropa, pues estamos en nuestro cuarto y cerramos el cuarto y está nuestra esposa y el esposo, porque es lícito, ¿no?, que un hombre y una mujer casados estén desnudos y no se avergüenzan y no están yendo contra la Biblia, porque la Biblia dice que el hombre, gloria a Dios, el cuerpo de la mujer es para el varón y el de la mujer, o viceversa, ¿no? Y el del hombre para la mujer. Alabado sea el Señor. Pero en ese tiempo, hermano, por las cuestiones de seguridad, la gente hasta tenía su intimidad y no era tan discreto, bendito sea el Señor, porque al rey podían matarlo. Maravilloso el nombre de Jesús. Es más, había mujeres, por decir, si no hay hombre, pues había mujeres que estaban ahí y que ellas hasta presenciaban. No digo que sea en el caso de David, pero en la historia antigua se daba esos casos, cuidando la seguridad de los reyes. Y habían hombres o habían mujeres y que, o sea, lo que hizo, en otras palabras, David no pudo tapar su pecado. Porque traer una mujer y encerrarse con ella, ya la gente dijo, esto está mal. Pero luego le viene la reprensión a David, le viene el juicio a David, y David en el capítulo 51 dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. El verso 4 dice David, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre.
He aquí, dice David, tú amas en verdad, la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Alabado sea el Señor. Hermano, aquí él habla de que él estaba totalmente, gloria a Dios, arrepentido, humillado por su pecado, porque le había fallado a Dios, porque había hecho algo con el cual, como el profeta Natán le dijo, porque con esto hiciste blasfemar a los enemigos de Dios. Los enemigos de Dios decían: mira, el hombre de Dios David, mira cómo Dios consiente eso, como que Dios protege eso, como que Dios está a favor de eso. No, hermano, Dios nunca va a estar a favor de un adulterio. Dios nunca va a estar a favor de un pecado, de una injusticia. Alabado sea el Señor. Gloria al nombre de Jesús. Y por eso, gloria a Dios, hay pecados que son de muerte. Este pecado de David era un pecado de muerte. Era un pecado en donde había injusticia, había maldad. Todo por un acto carnal, hermano. Alabado sea el Señor. O sea, si él tenía deseos, tenía varias mujeres que eran de él y que podía estar con esas mujeres. Pero él dijo: no, yo quiero esa, que era casada. Gloria, eso, ahí vemos un acto ya de injusticia, el de abuso de poder. Maravilloso el nombre de Jesús. Por eso dice verso 17: toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte, y hay pecado de muerte. En el verso 18 dice: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. No practique el pecado, hermano. Pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. Una cosa es pecar y otra cosa es practicar el pecado. Practicar el pecado es que usted fornica hoy, mañana, y hace parte de su vida la fornicación, o parte de su vida el adulterio, o parte de su vida algo inmoral o un abuso. Lo hace todos los días. Abusa de un niño, abusa de una jovencita, comete actos de violación. Eso es algo abominable delante de Dios. Bendito sea el Señor. Y hay personas, hermano, que por hacer eso le alcanza la ira de Dios. Gloria al Señor. Hay personas que aprovechan su condición para doblegar a un niño, para doblegar a una jovencita o alguien. O si son jefes en el centro de trabajo, obligan a una mujer casada a tener intimidad, o la acosan, aprovechándose de su posición. Eso es maldad, eso es injusticia. Dios no puede ser burlado. Bendito sea el Señor. No, a nadie le va a ir bien cuando practica el pecado. La gente es inmunda y pecadora porque practica el pecado. Cuando un cristiano ama a Dios y el diablo le puede envolver, el diablo es mentiroso y el diablo tienta, pero usted se arrepiente, usted le pide perdón a Dios y se aparta del pecado. La Biblia dice: el que confiesa el pecado y se aparta, alcanza la misericordia de Dios y se aparta del pecado. Pero dice: todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, hermano. Gloria a Dios. No, dice, no, si lo hice una vez, nunca más lo voy a hacer, porque yo no quiero desagradar a Dios. Alabado sea el Señor. Por eso dice: pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. Hay una interpretación, la versión antigua dice: aquel que fue engendrado por Dios se guarda a sí mismo, y el maligno no le toca. Y eso es la que yo pienso, ¿no? Que está diciendo que usted, gloria a Dios, que fue engendrado por Dios, se guarda, porque eso también es importante, ¿no? Gloria al Señor. Pero quiero decirle, hermano, lo que yo le iba a decir, me olvidé, gloria a Dios, pero era importante remarcar esto. Proverbios 22,
Gloria a Dios. Proverbios 22. En el libro de los Proverbios, capítulo 22. Alabado sea el Señor. ¿Lo tienen, hermano? Verso 14. Anótenlo. Proverbios 22, 14. Dice: fosa profunda es la boca de la mujer extraña. La mujer extraña es la mujer adúltera, la mujer ramera. Aquel, escuche bien, aquel contra el cual Jehová estuviere airado, molesto, Dios se hubiere desagradado, caerá en ella. Dice fosa profunda. Gloria a Dios. Es un hueco profundo, hermano. No, es un hueco, es una fosa. Usted está caminando, pero si te agrada a Dios, el Señor lo libra. O sea, ¿cuál es la interpretación? Antes de un adulterio, antes de estos tipos de pecados, Dios ya se desagradó de la persona. Hay cosas que van a suceder porque usted colmó la paciencia de Dios, porque la persona hizo algo malo. Gloria a Dios, empezó a hacer algo y Dios se desagradó y lo suelta. Pero mientras Dios se agrade de ti, Dios no te va a soltar. Van a venir las tentaciones, Dios te va a librar, hermano. Gloria al Señor. Y qué lindo es cuando Dios nos ayuda. Por eso dice, aquel, gloria a Dios, que fue engendrado de Dios, dice, se cuida a sí mismo. O sea, usted tiene que cuidarse también. Porque usted no va a decir, no, Dios siempre me va a guardar y me voy por un lugar en donde no tengo que estar, hermano. No, ¿qué hace un hombre? Por ejemplo, si usted se va al lugar donde está una mujer sola, bonita, y usted sabe que está sola, y es su cuarto, es su departamento, y usted le toca la puerta, ahora sin propia, y sabe que está sola, entonces usted está yéndose a la boca del león. Nadie que juegue con fuego va a quedar inmune, hermano, ¿no? El que juega con fuego se quema. Alabado sea el Señor. Gloria al nombre de Jesús. El otro texto está en Eclesiastés 7. Gloria a Dios, capítulo 7 y el verso número 26. ¿No? Dice, ¿lo tienen? 7:26. Y he hallado más amarga que la muerte a la mujer, cuyo corazón es lazos y redes, y sus manos ligaduras. El Eclesiastés 7:26. El que agrada a Dios escapará de ella, mas el pecador quedará en ella preso. Bendito sea el Señor. Si usted agrada a Dios, por eso le digo, ¿qué le pasó a David? ¿Por qué David, hermano, tropezó con lo de la mujer de Urías Eteo? Porque David empezó a hacer cosas y durante mucho tiempo estuvo haciendo cosas contra la palabra de Dios. Y todo lo que uno siembra lo va a cosechar. Alabado sea el Señor. No hay nada que quede oculto también. Maravilloso el Señor. Y finalmente, hermano, para ya terminar, gloria a Dios, en el verso 19, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, a Cristo. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Póngase todo de pie. Quiero orar en esta noche y quiero pedirle a Dios, hermano, que Dios ayude, que Dios te bendiga. En esta noche Dios puede hacer un milagro en tu vida. Si tú necesitas la ayuda de Dios, ven aquí al altar. Yo quiero orar por todas aquellas personas que en esta noche le dicen, Señor, ayúdame, Señor, cámbiame, Señor, tócame, Señor, libértame, Señor,
haz una obra en mi vida. Necesito tu respaldo, necesito tu poder, necesito tu presencia, necesito la llenura de tu Santo Espíritu, Padre. Ayúdame, Señor. Bendíceme, Padre. En el nombre de Jesús, dile, Señor, pongo mi vida en tus manos. Arregla tus cuentas con Dios. Humíllate, pídele perdón a Dios, reconcíliate. Dile, Señor, he fallado, Señor. Dios mío, he dado lugar a muchas cosas que no te agradan. Dile, Señor, nunca te desagrades de mí. Guárdame. Ayúdame, Padre, en Cristo Jesús. Gracias te damos. Dile gracias, gracias. Padre celestial, Dios todopoderoso, en esta noche estamos delante de tu presencia, Señor, y te pedimos por cada vida, Señor, por cada hombre, por cada mujer, cada persona que está aquí, Señor.